Me gustaría dar la palabra a Abril Medrano, que viene de Centro Mexicano Pro Bono, y nos va a dar una breve presentación de justamente quiénes son ellos. Muchísimas gracias, Abril, y bueno, también a Hugo, que nos acompañan el día de hoy. Vamos a cederles la palabra a ellos. Ay, muchísimas gracias. No sé si podría compartir pantalla. Claro que sí, voy a dejar Gracias, de compartir. Y adelante, Abril. gracias, gracias. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Ya la podemos ver. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Abril Medrano Gómez, soy coordinadora pro bono y el día de hoy les quería hablar un poquito sobre lo que es Centro Mexicano Pro Bono. Primero, Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2015 por Ivette Montero. Y su objetivo es fortalecer la cultura de la legalidad aquí en México, brindando asesoría legal y gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad. También ayudamos a organizaciones de la sociedad civil, personas dueñas de microempresas y emprendedores sociales, eh, por medio de una red de abogadas y abogados comprometidos con el cambio. ¿Qué significa pro bono? Pro bono significa por el bien público, por el bien común, y es una labor relativamente nueva aquí en México y las cuales se define como por ser un trabajo que se da como remunerado, con el mismo valor de ser remunerado, pero totalmente gratuito. Nuestros ejes de acción son el apoyo y asesoría de representación legal, incentivamos y difundimos sobre el pro bono, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y las investigaciones para incidir en políticas públicas. Y nuestra población objetivo son los individuos, emprendedores sociales, personas dueñas de microempresas y organizaciones de la sociedad civil. También fortalecemos a las OSC, este, con, por ejemplo, aspectos societarios, gobierno corporativo, fiscal, prevención de lavado de dinero, laboral, propiedad intelectual e industrial, privacidad y protección de datos personales, entre otros temas. También, para apoyar a la población, tenemos varios manuales y guías que se encuentran totalmente gratuitos en nuestra página del centro que más adelante les compartiremos. Y también tenemos alianzas y colaboraciones, como con es la Junta, para poder brindar más asesorías y capacitaciones. De igual forma, contamos con una red de abogadas y abogados pro bono que consideramos que ellos son el corazón del trabajo pro bono aquí en México. Y ya por último, les dejo aquí la captura como del contacto, por si quieren tomarle ahí una capturita de pantalla, y en un momento les pondré el contacto de correo por si quieren alguna asesoría o si quieren sumar como aliado. Muchas gracias. Ya cedo la palabra para que se pueda continuar con la capacitación. Muchísimas gracias, Abril. Y bueno, voy a dar una breve presentación para nuestro ponente invitado el día de hoy, quien es Hugo Aciel, que nos acompaña en esta sesión. Él es licenciado egresado de la Escuela Bancaria y Comercial con una especialización en Derecho Internacional Privado y maestro en Derecho Empresarial por la Universidad La Salle. Actualmente se desempeña como abogado de cumplimiento senior dentro de Chubb Digital Service, encargado de redacción y revisión de contratos, así como de la elaboración y de cumplimiento de políticas internas. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Abril, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Voy a estar aquí para apoyarte en lo que se requiera y bueno, son todos tuyos para que nos compartas sobre lo que nos vienes a platicar el día de hoy. Gracias, Joshua, y buenos días a todos. Em, Denme un momento en lo que les comparto el contenido. Listo. Aquí ya deberían de poder ver mi presentación. Justamente como platicábamos, les voy a platicar un poco acerca del derecho a la salud mental. Toda la presentación y la información que yo les voy a dar está parte primero de un énfasis internacional. Vamos a ver algunos temas de la OMS, de la Organización Panamericana y ciertas disposiciones internacionales. Y lo vamos a ir enfocando primero en un tema nacional de México y luego en el marco legal de la Ciudad de México.
Yo la tengo dividida la presentación en dos partes, una parte, digamos, teórica, que es lo primero que vamos a platicar, y después una parte de medidas y ya ciertas realidades en el día a día, que va a ser la segunda mitad de la presentación. Les voy a pedir que si tienen alguna duda o les va surgiendo algún comentario o algo que quieran que platiquemos, yo al final voy a dejar unos 15 minutos para ese espacio de dudas y respuestas, pero me lo pueden ir poniendo en el chat o pueden ir escribiendo su pregunta. Nada más les pido que hasta el final, cuando yo les dé la palabra, es cuando vayamos sacando eso para que primero se lleven toda la información y luego vamos aclarando los temas. Entonces, justamente lo primero que tenemos que entender del tema de la salud mental es que es una parte integral de un derecho humano a la salud. En México, el derecho a la salud está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución y ese derecho a la salud no solamente va a ser la ausencia de enfermedad, sino que va a implicar que alcancemos un estado de bienestar. Es decir, que ese derecho a la salud va a abarcar no solo lo físico, que es lo que solemos pensar que nos caemos, nos lastimamos, nos sucede algo y tenemos que acudir a un doctor, sino que también va a ser esa parte emocional, mental. Ahí escucho, ay, gracias. Va a ser integral, o sea, vamos a hablar que estamos sanos cuando todos los aspectos de nuestra vida alcancen ese estado de bienestar. Justamente les decía yo que en México nuestro fundamento específico es el artículo cuarto, que nos habla de todo el derecho a la salud y obviamente ya eso va a abarcar después en diversas leyes, tanto la salud física como la salud mental. Si queremos verlo a un nivel internacional, tenemos diversos pactos y diversas conferencias que nos hablan del tema. Uno de los principales es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos va a hablar de que tenemos que alcanzar el disfrute más alto posible de salud física y mental. Y esta va a ser una de las obligaciones que después vamos a ver que se va a reflejar en el Estado y sobre todo en el financiamiento. Siempre que nosotros decimos que tenemos un derecho es porque alguien más tiene una obligación. Entonces, el hecho de que yo tenga un derecho a la salud va a significar que el Estado, a través de diversos instrumentos, va a tener una obligación de garantizarme ese derecho. Em, Primero, para que veamos algunas cifras y algunos números relevantes, en México la realidad es que vivimos una crisis de salud mental y aquí hay un parteaguas muy claro, que es el tema del COVID. Después de la pandemia, nosotros vimos, y los estudios que se han hecho a través de observatorios y del INEGI, nos reflejaron un aumento al doble de las personas que reportan síntomas o abiertamente un diagnóstico de tener depresión. Pero la depresión no es la única condición de salud mental que enfrentamos en México. Vamos a ver que en temas de salud mental podemos sufrir de diversos padecimientos, tanto así que en México una de cuatro personas requiere atención de salud mental, pero la mayor parte no lo recibe. El 80% de ese segmento no va a recibir en toda su vida ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces, vemos que este es un problema, primero, que se está agravando y segundo, que cada vez estamos atendiendo menos. Al final, yo dejé un apartado acerca de la financiación, pero vamos a ver que la financiación en tema de salud mental se ha venido reduciendo. eh, un poco por un tema de inflación, pero también porque el presupuesto que se asigna a través de las agencias gubernamentales ha ido bajando. Hace unos años bajó en un 8% y después en un 4%. Entonces, justo en este momento, que es cuando más necesitamos de ese apoyo, es cuando menos financiamiento se está destinando. Y obviamente esto crea una brecha que también se ve reflejada en un tema de desigualdad. Em, Hablando de ese estudio, por ejemplo, el costo de una consulta psicológica, psiquiátrica, dependiendo de, obviamente, dónde nos ubiquemos, puede ir desde los 500 pesos hasta los 2,000 o obviamente más. Entonces, obviamente esto se refleja en una situación de desigualdad, teniendo en cuenta un tema de salarios mínimos, de ingreso, de otros gastos que tenemos que hacer, realmente qué porcentaje de la población es ese que si no se atiende en una institución pública, va a poder atenderse en una institución privada pagando precios de 2,000 por consulta, más medicamentos, más a lo mejor algún tratamiento, internación, etcétera, que tengan que hacer. Realmente este es uno de esos problemas que se agravan con la pobreza, con la desigualdad. Vamos a ver que también influye un tema de género y que es uno de los principios que tienen que atender esta materia, que es primero la comunidad y segundo, esa no discriminación, que se den las oportunidades de atención a todas las personas que lo necesitan. Entonces, em,
hablando del tema de derechos humanos, sí, sí es una parte o aprendemos a pensar en esto como trastornos mentales, como salud mental es igual a trastornos mentales, pero no solamente es eso, o sea, muchas veces y estamos acostumbrados a ese estigma de qué van a decir de mí mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi empleador, si yo le digo que estoy atendiendo a un psicólogo o si le digo que tengo algún antecedente psiquiátrico, etcétera. Lo primero que vamos a ver es que a partir de una reforma que hubo a la Ley General de Salud, y a partir de diversas conferencias internacionales, vamos a tratar de cambiar este paradigma de la enfermedad, del trastorno mental, a una búsqueda por el bienestar. Entonces, este derecho a la salud se va a hacer mucho más amplio a partir de este cambio y va a empezar desde la prevención, atención, rehabilitación, hasta obviamente los apoyos que resulten necesarios para integrar a esa persona. Uno de los cambios que hubo en materia de salud mental es que, y es algo que sucedió también, por ejemplo, con las cárceles, es que antes el principio con el que se regían estas materias era que la persona que tenía un tema de salud mental había que apartar. Había que mandarlo a una institución psiquiátrica, lejos de la ciudad, donde se le dieran esos tratamientos. Hoy vamos a ver que el principio es contrario. Lo que vamos a buscar es que la salud mental esté integrada en nuestro día a día, que el profesor tenga la capacidad de hacer ciertas preguntas para darse cuenta si uno de sus alumnos está mostrando síntomas de depresión. Que cuando vamos al IMSS a que nos apliquen nuestras vacunas o nos hagan una revisión de rutina, en ese mismo momento y en esa consulta, el doctor sea capaz de tornarnos un cuestionario, de ver si necesitamos también un tema de tratamiento de salud mental y que se pueda tomar en esa misma clínica. No debe ser un tema aparte. O sea, como ya veíamos, es un tema de salud que se debería poder tratar en tu clínica o en tu centro médico regional, sin estigmatizar a la gente de, mira, esa persona está yendo a tal hospital es porque tiene un problema. Se debe tratar igual que si estuviéramos sufriendo de una gripa o si tuviéramos una operación o cualquier otro tema médico y vamos a ver que estos derechos humanos van a empezar a permear a lo largo de todo el tratamiento, desde la prevención hasta la integración en la comunidad. Les decía yo que el artículo cuarto de la Constitución después se termina materializando en una Ley General de Salud. Esta Ley General de Salud tuvo una reforma importante en 2022, donde se incluyeron ciertos principios, entre ellos estos. Primero, el tema de carácter prioritario. No es primero atiendo mis problemas de salud física y después los mentales. Son los dos integrales y van de la mano. Segundo, el tema de acceso universal. El Estado debe garantizar que todos podamos tener una clínica o un psicólogo o a tener acceso a esos tratamientos y además sin que nos implique una situación desproporcional. Es decir, antes, por ejemplo, los psiquiátricos que había en México eran muy focalizados. Había uno muy grande en la Ciudad de México, uno en Guadalajara y uno en Nuevo León. Y entonces todos los demás estados, de cierta manera, se abandonaban y el hecho de que tú te quisieras tratar significaba que tenías que dejar tu comunidad, tenías que dejar tu familia, tu trabajo, y eso lo único que hacía era agravar más el problema. Entonces, este acceso universal va a significar que en cada clínica del IMSS, en los centros médicos, en las escuelas, en los lugares cotidianos que todos tengamos acceso, debe haber la posibilidad de que nosotros nos acerquemos a un profesional que nos pueda orientar. Y un tema de no discriminación. También lo vamos a ver en las estadísticas, pero las estrategias de salud y sobre todo de salud mental siempre deben ser focalizadas. Por ejemplo, solemos ver mayores números de depresión en, en mujeres entre los 40 y los 60 años. Solemos ver mayores temas de adicciones entre hombres jóvenes antes de los 25 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta la comunidad donde estamos y el entorno para justamente segmentar qué es lo que necesitan esas personas y garantizar que lo reciban, que no haya una discriminación por razón de género, por ingresos, por religión, etcétera. Es uno de los principios que se incluyeron en la ley. También esta misma ley nos va a dar dos definiciones claves. Primero, la salud mental, que es lo que yo les decía, va a ser un estado de bienestar físico, mental y emocional asociado al ejercicio pleno de los derechos. También lo vamos a ver más adelante. Pero este derecho de la salud se termina interconectando con otros derechos, como por ejemplo a la educación. Si yo tengo un trastorno de déficit de atención y no lo diagnostico a tiempo, eso se va a reflejar y va a impedir que yo goce de otros derechos, por ejemplo, en este caso de educación. Pero también si yo sufro de un tema de depresión, eso va a impedir que después yo goce de mi derecho al trabajo o de diversas situaciones que se van a ir impactando por no haber tenido una atención en el momento apropiado. Y también vamos a ver que cuando hablamos de salud mental, mucho de eso también se va a ver focalizado en adicciones.
La ley también nos da la definición de lo que es una adicción. Es una enfermedad física y psicoemocional de dependencias a sustancias o conductas, y se incorporaron las adicciones al marco legal de la salud mental. Esto también me es importante. Eh, Hay y va a continuar en esa tendencia un cambio de paradigma de lo que son las adicciones, porque desde hace décadas atrás pensamos en la adicción como un tema penal, es decir, que cuando alguien tiene un problema de adicciones, la primera reacción del Estado es perseguirlo, o estás en delincuencia organizada, o es narcotráfico, o es narcomenudeo, y vamos a ver que de ciertos años para acá hay un cambio en el que el tema de adicciones, aunque sí tiene un componente que a lo mejor pudiera ser penal, ese no va a ser nuestro foco. O sea, lo que vamos a buscar es que la persona que sufre de una adicción se reintegre a su comunidad como una persona sana. Pero entonces nuestra primera visión no va a ser penal, va a ser de salud. Si yo veo a una persona con adicciones en la calle, la primera reacción del Estado no debe ser arrestarlo y llevarlo al Ministerio Público. La primera reacción debe ser llevarlo al hospital porque esa persona necesita tratamiento, atención social, psicológica, etcétera. Y eso va a ser parte de esos cambios que vamos a ver en la ley y que son parte de un paradigma mucho más grande de derechos humanos y de tratados internacionales. Entonces, cuando hablamos de atención, lo primero que vamos a ver es, y ya les decía yo, el enfoque comunitario. Las atenciones y la recuperación siempre va a ser mejor que se lleven a cabo dentro de la comunidad en donde se encontraba esa persona. Les decía yo que antes sucedía que si tú querías tratarte, tenías que dejar tu casa, por ejemplo, en Oaxaca y viajar a la Ciudad de México. Y obviamente eso implicaba dejar a tu familia, que obviamente siempre es la primera red de apoyo, pero también abandonar tu trabajo, el lugar donde estudiaste, todas las conexiones, digamos que esa persona se terminaba volviendo aislada. Y luego la mandabas a un centro de tratamiento en la Ciudad de México, donde lo más probable era que esa persona fuera a estar recluida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que tú la tratas y esa persona sale después de una recuperación. ¿Qué va a pasar cuando tú la dejas en la Ciudad de México sin familia, sin ingresos, sin una red de apoyo? Pues obviamente esa persona o va a recaer o va a tener otro problema, a lo mejor de adicciones o de depresión, no va a encontrar trabajo. Entonces, lo primero que vamos a ver siempre es que las atenciones se deben brindar en apoyo y en conjunto con la comunidad donde se encuentra esa persona. Segundo, el tema de interculturalidad. Em, los tratamientos que se den, igual, regreso a la materia penal, siempre deben estar enfocados en atender a la persona que se lo están dando. Ese es el foco. Entonces, si yo tengo un hospital en una comunidad rural, no solamente debo garantizar el derecho a la salud mental para las personas que hablan español, la ley requiere que en esos centros haya una persona que pueda hablar las lenguas originarias de esa comunidad para que si llega una persona que no habla español, de cualquier manera se le pueda garantizar ese derecho, o una persona que es migrante, o una persona que a lo mejor es parte de un espectro, que a lo mejor se le dificulta el habla, etcétera. Debe haber personas capacitadas para que cualquier persona que llegue se le puede garantizar el derecho. El tema de la integralidad es lo que yo les mencionaba, que cuando vamos al IMSS, a las vacunas o a revisarnos cualquier otra cosa, que nos duele la cabeza, que tengamos gripe, ese mismo doctor, aunque no sea un especialista, sí debe ser capaz de identificar una cuestión de salud mental y de tratarla en el momento. O sea, de referirnos con un especialista o a un estudio o de darnos una cita de seguimiento. No debe ser solamente te reviso lo físico y lo mental queda en un segundo plano. Tanto físico como mental van a ser integrales para nuestra salud. El tema de derechos humanos, antes veíamos mucho que la primera reacción cuando se identificaba un problema de salud mental era internar a la persona, ya fuera contra su voluntad o medicarlo con sustancias que a lo mejor eran excesivas. Es decir, no había un enfoque de un paciente, no entendíamos a la persona que sufría ese problema como un usuario del sistema, sino como algo que debía apartarse, o sea, como una víctima. Y no debe ser así. Vamos a ver que a través de todo este proceso se deben de garantizar los derechos humanos del usuario del sistema, tanto a través de un consentimiento informado, explicándole qué es lo que se le va a hacer, por qué se le va a hacer y pidiendo su aprobación antes de que se realice, salvo ciertas excepciones que deben ser muy mínimas. O sea, jamás debe ser la regla general el tomar decisiones por el paciente. Una perspectiva de género, les decía yo, no van a ser las mismas situaciones que atendamos y que vamos a ver en una comunidad con una mujer de entre 40 y 60 años que con un hombre joven de menores de 25. Y también los tratamientos deben estar enfocados a quién estamos atendiendo. Y por último, el tema de la intersectorialidad, que va a ser que
a partir de un organismo que se creó, que lo vamos a ver, se coordinan diversas dependencias y ya no va a ser solamente un tema que vea, por ejemplo, Secretaría de Salud, sino que Secretaría de Salud se debe coordinar con Secretaría de Educación para garantizar que a las escuelas, así como te acuden a aplicar vacunas, acuda a un psicólogo a ver cómo están los niños. Que el maestro tenga capacitaciones para saber cuándo uno de sus alumnos presenta síntomas de alguna enfermedad. Lo mismo con trabajo. Tenemos una norma específica, que si no me equivoco es la 035, lo vamos a ver más adelante, que habla acerca de los problemas de salud mental en el trabajo. Y también Secretaría de Salud se coordina con Secretaría del Trabajo para garantizar que se apliquen cuestionarios acerca de los niveles de estrés, si hay un tema de acoso laboral, si hay despidos injustificados, porque a lo mejor alguna persona reportó un problema psicológico y después a esa persona fue despedida. Entonces, a partir de que se crea esta autoridad conjunta, vamos a ver que esos programas se van a empezar a conectar unos con otros para garantizar que la atención sea integral. Y lo mismo con justicia dentro de los procesos penales, dentro de los recursorios, en cualquier instancia, cualquiera puede sufrir un problema de salud mental y en cualquier instancia se le debe poder atender y darlo el tratamiento que necesita. Em, Dentro de los objetivos que nos delinea la ley para los servicios de salud mental, primero siempre va a ser la recuperación. Como recuperación vamos a entender que esa persona pueda convivir, trabajar y recrearse plenamente en sociedad. Es decir, yo no puedo decir que ya traté a una persona hasta que esa persona sea capaz de autónomamente hacer su vida. No es solamente darle un medicamento y que después esa persona no pueda disfrutar de su familia, no pueda trabajar, no pueda valerse por sí misma. Solamente vamos a hablar de que esa persona está recuperada cuando puede tener una calidad de vida suficiente. Les decía yo, atención comunitaria integral desde el primer nivel, es decir, desde tu primera consulta en el IMSS hasta hospitales especializados, etcétera. Y quitamos esa regla de que lo primero que pensábamos era en aislar a las personas. Así dice la ley, que la última medida, solamente en casos extremos o de gravedad, debe ser el aislamiento. Antes debemos pasar por todo un espectro de medidas y de tratamientos para garantizar que no tengamos que aislar a esa persona. Porque obviamente una vez que la aislamos, esa medida es muy difícil de revertir. Entonces debe ser lo último en el que un profesional de la salud, la última medida que debe de recomendar. Em, Dentro de este paradigma de los derechos humanos, les decía yo que uno de los cambios que hubo fue el consentimiento informado. Antes sucedía mucho y era muy común que la familia llevaba a la persona que ellos consideraban que tenía una adicción o un problema psiquiátrico, lo llevaban a un hospital, pagaban un costo y esa persona quedaba internada quizá para toda su vida. Esto ya no debe ser así y es uno de los cambios que hubo en la ley. Todos los prestadores de servicios están obligados a informar a la persona qué es lo que se le va a hacer, qué tratamiento se le va a hacer y qué resultados se espera. La persona debe conocer tanto beneficios como riesgos, por ejemplo, en caso de que se le aplique algún medicamento, algún tratamiento, etcétera. Y vamos a presumir siempre que esa persona, aunque tenga una adicción o aunque tenga algún otro problema de salud mental, siempre debemos asumir que tiene la capacidad de decidir para su tratamiento. Va a haber ciertos casos en los que no, y esas excepciones también están previstas en la ley, pero no va a ser la regla general y no debemos buscar eso. O sea, no debemos inmediatamente pensar quién es tu tutor. Lo primero que vamos a buscar es que la persona por sí misma asuma la responsabilidad de lo que se le va a realizar. Y solamente en casos extremos acudir a un tutor o a una tutela judicial, etcétera. También uno de los principios que se integró a la ley es la declaración de voluntad anticipada. Es decir, que lo vemos esto también con otros temas médicos, por ejemplo, con una orden de no resucitar en unos temas de salud física, pero el mismo principio va a aplicar en salud mental. Que la persona tenga permitido dejar asentado qué es lo que que suceda con ella en caso de una emergencia, si desea que se continúe un tratamiento o que no, que se termine la atención en cierto momento. La persona tiene derecho a decirlo desde un inicio. La autoridad que yo les decía que se creó es esta, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, y justamente el objetivo de esta autoridad es consolidar todas las acciones que realizan las diferentes dependencias de gobierno a nivel federal. Obviamente, antes sucedía mucho que había esfuerzos duplicados. El IMSS tenía un programa, el ISSSTE tenía otro programa, Secretaría de Educación tenía otro programa, Secretaría del Trabajo tenía otro programa, Poder Judicial llevaba a cabo otras acciones. El objetivo de esta comisión es, primero, coordinar esas políticas por un tema de eficiencia presupuestal, pero también para que
en lugar de que se dupliquen acciones, veamos que sea una atención integral. Segundo, para alineación de derechos humanos, obviamente esta comisión emite esas directrices y esos lineamientos que después todas las autoridades van a tener que atenerse, y la integración de servicios, que si un servicio ya lo da el IMSS, no tiene sentido que también lo dé otra autoridad, entonces en lugar de duplicarse, se complementan entre ellos. Ese va a ser un poquito como de nuestro marco nacional. Después de ahí se derivan otros temas. Hay, les decía yo, NOMS acerca de el trabajo y acerca de salud mental, de los requerimientos que tienen que tener, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, etcétera. Pero ese va a ser como nuestro primer toque a nivel nacional. Y a partir de ahí, cada estado tiene la facultad de legislar ciertas cosas en la materia. Esta no es una materia que solamente se rija a nivel federal, como podrían ser otras, sino que aquí hay una coordinación entre instancias. Tanto la federación como los estados van a tener que llevar a cabo acciones para garantizar este derecho. En el caso de la Ciudad de México, tiene su propia constitución, reafirma este derecho a la salud y además tiene una ley de salud mental del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que de cierta manera sigue muchos de los principios de la legislación federal. Lo único que hace es regular su aplicación. ¿Cómo vamos a garantizar que esto que dice la ley, cómo se va a aplicar específicamente en la Ciudad de México? A través de esas estrategias, una de las principales es ciudad con salud emocional, vida plena, corazón contento. Van a ver que los principios son los mismos. Primero, prevención comunitaria, es decir, que haya una primera atención desde escuelas, espacios públicos, quitando ese estigma de que esto es algo malo. Segundo, la escucha y la conexión son los centros de cuidado de emociones, que a lo mejor lo han visto en ciertos hospitales o en las utopías, que tú te puedes acercar a ciertos centros de salud y ahí también se da atención psicológica, psiquiátrica. Y por último, una atención primaria fortalecida, que es justamente que siempre haya un especialista de la salud que nos pueda atender. Estas acciones son en coordinación justamente entre Salud Federal y la Secretaría de Salud local, pero vamos a ver que de nuevo los principios son los mismos. Dignidad y respeto a la persona, es decir, se va a dar un trato igualitario. La accesibilidad, que no tengas que viajar 2 horas para atender a una clínica. Los derechos humanos, ya sea a través de el derecho a decidir sobre tu tratamiento, el consentimiento informado, la no discriminación, que se garantice para todos, la autonomía del usuario, de la persona para decidir qué tratamientos sí quiere tomar y qué tratamientos no, igual que lo hacemos en un tema de salud física. O sea, cuando yo acudo con un doctor, el doctor, conforme a sus conocimientos, me da una recomendación sobre lo que yo puedo hacer, pero no me lo impone. Lo mismo va a suceder aquí en salud mental. El psicólogo, el psiquiatra que me atienda, me va a dar una recomendación de las medidas que él considera que son las mejores, pero yo tengo un derecho de decidir si las tomo o si decido no tomarlas. Y un enfoque de comunidad, que es lo que yo les decía, localmente se tiene que atender. Otros temas que vamos a ver es que se reflejan en esta política de la Ciudad de México es el enfoque integral. Lo mismo, salud es tanto física como mental, contexto familiar, laboral, social, va a ser multidisciplinario. Prevención y promoción, si nosotros solamente llegamos a diagnosticar, estamos llegando muy tarde. Tiene que haber un esfuerzo activo del Estado de prevenir. ¿Cómo prevengo que estas personas caigan en un tema de depresión, de adicciones? ¿Cómo los diagnostico a lo mejor desde una temprana edad? Y al final, ¿cómo tratamos a esa persona? Y la participación social. Este es uno de esos temas donde el Estado no termina teniendo un monopolio sobre este tema, sino que vemos que actúan diversos factores. Sí actúa un sector público, pero también se va a ver respaldado por esfuerzos privados o, como es el caso de ustedes, a través de ONGs, instituciones no gubernamentales, etcétera, que aunque sí tienen que reportar ciertas actividades o sí tienen un ámbito de supervisión, es un tema que se ataca por los tres ámbitos, tanto público, privado y de la sociedad civil. La perspectiva de género, que es lo que yo ya les comentaba, y la calidad de evidencia. Todos los servicios en cualquier materia de salud siempre deben de ser de calidad. No vale de nada que haya un psicólogo si es un psicólogo que no está preparado, que no tiene los suficientes recursos para recetarme un medicamento, un tratamiento, para derivarme con un especialista. La calidad que se brinda en salud siempre se va a basar en evidencia científica y siempre debe ser atención de calidad. Justamente de este derecho de la salud mental vamos a ver que se va a empezar a impactar otros derechos y por eso es muy importante que lo atendamos a tiempo. Obviamente el principal y el primero que se va a ver afectado es el derecho a la vida. Eh, en México, miles, decenas de miles de personas fallecen a consecuencia de suicidio.
Entonces, ¿por qué? Pues en primera instancia por no haber detectado señales que se podía haber prevenido y se podía haber tratado a esa persona. Entonces, vamos a ver que el primer derecho que se va a ver impactado siempre va a ser el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la educación. Conforme nos vamos desarrollando, cuando llega el momento de atender a una escuela, si yo soy una persona que a lo mejor está dentro de un espectro autista, la escuela debe tener la capacidad de asignarme un maestro que haya tomado los cursos o que esté especializado en poder dar a ese niño la educación que necesita. Aquí también entra un tema de discriminación. Así como en un trabajo no te pueden despedir por decir que vas a una consulta psicológica, en una escuela no te puede negar la inscripción o desempeñar tus actividades por decir que tienes un tema psicológico, psiquiátrico, que te atiendes. Entonces, ese va a ser el segundo derecho que vamos a ver afectado por no tener una salud mental o un tratamiento oportuno. El derecho a la igualdad es lo que veníamos platicando. Siempre este es un tema que se había tratado con un estigma, ¿no? Que a esas personas había que apartarlas. Y eso es algo que nos va a tomar mucho tiempo, pero que vamos a tratar de revertir. Tenemos que entender que esas personas no debemos apartarlas, sino al contrario, debemos integrarlas en la comunidad y todas nuestras acciones van a girar alrededor de eso, de reintegrar a la persona. Y obviamente el derecho al trabajo. Les decía yo, no te pueden despedir, no te deben asignar actividades distintas o desproporcionales solamente porque tú reportes que tuviste una atención psicológica, psiquiátrica. Entonces, este derecho de salud mental va a empezar a afectar estos derechos, así como todos los demás que la Constitución y que las demás leyes nos garantizan. Por eso es importante que lo veamos con un todo. No puedo solamente atender derecho a la educación, sin atender también derecho al trabajo o a la igualdad, a la salud mental, etcétera. Em, Este es el tema que yo les decía, se van a interrelacionar los derechos. Primero, el ejemplo que yo les daba, la depresión severa conduce a el suicidio, entonces el primer derecho que vamos a ver afectado es el derecho a la vida. Derecho a la educación, con el tema de los maestros, siempre debe haber un profesional capacitado para atendernos. Y derecho al trabajo. Sí les decía yo que esta es la NOM 035, que va a hablar acerca de cuándo una carga laboral se empieza ya a volver un tema de salud mental. Cuando es excesiva, cuando la retroalimentación que recibo de mi jefe ya no es bien intencionada, sino que ya se termina volviendo un problema que me causa ansiedad o depresión, o sufro de un tema de acoso, hostigamiento laboral. Esos también van a ser derechos que van a impactar, van a ser situaciones que van a impactar el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Justamente les decía yo que este es un tema que no es solamente obligación del Estado, sino que es un tema donde intervienen diversos actores, público, privado y ONGs, instituciones de asistencia privada, etcétera. ¿Cómo vamos a ver ese desarrollo en la prestación de servicios? No solamente puedo acudir a una institución pública, sino que a través de la asistencia privada se ofrecen servicios gratuitos o de bajo costo y se garantiza una cobertura más amplia que la que pudieran dar solamente las instituciones públicas. También una de las principales roles que ustedes tienen es la atención a las poblaciones vulnerables. Garantizar que esa persona que a lo mejor durante mucho tiempo estuvo marginada en este tema se pueda integrar a un sistema de salud y se pueda atender su salud mental. La defensa de los derechos y la innovación. Sabemos que muchas veces para que se implemente un nuevo tratamiento o haya cambios estructurales dentro del sistema, eso puede tomar muchos años. Por ejemplo, en temas presupuestales, no, de un día para otro no se puede cambiar el presupuesto que se asigna, por ejemplo, al IMSS. Entonces, vamos a ver que las instituciones de asistencia privada, las ONGs y en general la sociedad civil tiene esa capacidad para desarrollar programas creativos, de atención humanitaria y que atiendan roles nuevos, o sea, ver de qué manera adicional podemos ayudar a la persona fuera de los programas institucionales. Em, Les repito, este es un compromiso entre Estado, sociedad civil y comunidad. Así lo delimita el marco jurídico, es decir, no lo garantiza que sea facultad exclusiva del Estado, como por ejemplo la impartición de justicia, sino que aquí sí vamos a ver que la propia ley prevé la intervención de otros actores para garantizar que los máximos esfuerzos se apliquen en esta materia. Esa es como la primera parte de lo que yo les quería comentar, es todo nuestro marco jurídico y todos los principios que nos delimita tanto tratados internacionales, Constitución, Ley General de Salud. Vamos a ver aquí ya las herramientas y los procesos, que ya es la parte práctica de cómo esto se va implementando. Em, Les dejo la diapositiva por si después la quieren referenciar, pero esto es lo que ya habíamos visto antes. Todo esto surge de
directrices que nos han dado la Organización Mundial de la Salud acerca de los planes de acción, los estándares. Esto es algo muy importante que vamos a ver que México está rezagado en este tema. A nivel internacional, la OMS recomienda que haya al menos un psiquiatra por cada 10.000 habitantes. México no cumple con ese estándar. Una segunda preocupación que deberíamos tener es que la misma OMS recomienda que el nivel de gasto público mínimo sea del 5%. En esta materia, México destina 1.5%. Entonces, en ambas métricas, tanto en el nivel de psiquiatras por número de habitantes como en el presupuesto que estamos aplicando, digamos que estamos muy atrasados. Y eso va a ser una cuestión que después se va a reflejar en presupuesto de educación, presupuesto del trabajo, etcétera, pero que se podría prevenir y que se podría atender desde un inicio destinando más recursos a un tema de salud y salud mental. Específicamente, estos son los instrumentos que nos da la ONU y las convenciones, también no solamente para que los puedan referenciar, pero para que sepan que esto es parte de una tendencia que no solamente es de México, sino que ya es un espectro, si no global, regional al menos, de cambios que debe de haber en América Latina. Em, lo mismo, parte de la agenda para las Nuevas Américas, donde se delimitan algunos de estos principios, pero bueno, ya los vimos reflejados en la ley. Entonces, entrando en un tema de acciones concretas, la primera acción donde vamos a ver que se va a reflejar ese tema es en el Plan Nacional de Desarrollo. En el contexto de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo, se desarrolla un Programa Nacional de Salud Mental. Y esto obviamente ya va a delimitar mucho más específico todas las acciones generales que vimos en la ley, cómo se van a aplicar a nivel federal. Lo primero que va a buscar es consolidar un sistema robusto, es decir, la integración entre las diversas dependencias, este enfoque de la prevención, que es lo que yo les comentaba, y la atención comunitaria. Y lo que vamos a buscar es que todos los ciudadanos, jóvenes, adultos, víctimas, etcétera, tengan acceso a servicios de salud mental, especialmente estos grupos vulnerables, pero debe ser para todos los ciudadanos. Estos pilares, el Programa Nacional de Salud Mental se basa en estos pilares. Lo mismo. Lo mejor siempre va a ser que prevengamos, que desde un inicio hagamos los cuestionarios, detenemos las consultas para que no avance ese tema que se vuelva crítico, que se vuelva grave. Entonces, siempre lo primero que vamos a buscar es prevenir, prevenir, prevenir. La atención comunitaria, no sacar a esa persona de su entorno, salvo que haya una cuestión que esté detonando justamente a lo mejor un tema de acoso, de hostigamiento, pero salvo ciertos casos así, lo primero que vamos a buscar es mantener a la persona en su comunidad o reintegrarla con su familia, con su ámbito laboral, de escuela, etcétera. Y la cultura del autocuidado. Así como estamos acostumbrados y nos enseñaron a la escuela que hay que cepillarse, no sé, 3 veces los dientes para evitar después la aparición de caries. Así como nos enseñaron a cuidarnos para que después no haya un problema de enfermedades de transmisión sexual. Así como nos enseñaron a cuidarnos para que evitar la gripa o influenza o ahora con el tema del COVID. Lo mismo va a pasar aquí. Debemos crear esa cultura de autocuidado para que no sea un tabú preguntarnos cómo me siento. Hoy presento algún síntoma de depresión, debería de acudir con un doctor. Es parte de esa cultura que tenemos que ir creando. La CONASAMA, que es la autoridad que ya les mencionaba yo, es la encargada de después coordinar las acciones que se plantean en ese Plan Nacional de Salud Mental. Entonces, el primer eje, y para eso fue creada, es la coordinación. Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, estados, etcétera. O sea, que todos los niveles estén trabajando de la mano. Los lineamientos, lo mismo que cuando yo atiendo a un hospital, ese hospital debe ser de calidad. Y no debería ser que si yo atiendo una clínica, esa clínica esté estructurada o tenga una atención distinta que otra clínica del mismo nivel. Entonces, esta CONASAMA también va a estar encargada de emitir esos lineamientos y de la normalización del sector. Y por último, las campañas, todos los comerciales, carteles que vemos acerca de temas de adicciones, de salud mental, etcétera, están coordinados también a través de esta autoridad. Em, Dentro de sus acciones, lo primero que hace es la creación de unidades en hospitales, es decir, que aquellos que no tengan, gestionar la creación de unidades especializadas en salud mental. Segundo, la capacitación. Esto es lo que yo les decía. No concebíamos que, por ejemplo, los maestros tuvieran que estar capacitados en este tema. Y entonces, cuando uno estudia pedagogía u otras materias, no necesariamente se hablaba de ese tema.
una de las acciones que hace la CONASAMA es capacitar a esas personas que pueden servir como una ayuda temprana para que sepan qué síntomas o qué alertas pueden presentar las personas desde el inicio de que se presenta un problema de salud mental. Y por último, las redes comunitarias. Hacer ese trabajo de quitar el estigma, de que la familia esté dispuesta a apoyar, no solamente con recursos económicos, sino con integrar a esa persona nuevamente al núcleo familiar. La atención primaria siempre se va a dar en nuestra clínica más cercana, así debe ser, ya sea a través de el IMSS, los Centros de Atención Integral en Salud Mental, ya sea, perdón, de servicio o centros integrales de atención, o en cualquiera de los centros que plantean las otras dependencias. Vamos a ver, por ejemplo, que una de las iniciativas estatales es la integración de consultorías ambulantes. Entonces, a lo mejor no podemos o no hay los recursos para poner un hospital especializado en cada alcaldía, pero lo que sí podemos hacer es tratar de llevar esa atención a través de programas de puerta por puerta, consultorías ambulantes, en colaboración con los municipios, etcétera. Lo que vamos a garantizar es que todo el mundo tenga cerca un especialista que lo pueda atender. Aquí lo vemos, por ejemplo, en utopías o en otros espacios comunitarios como parques, escuelas, etcétera. Ahí es donde la CONASAMA va a desplegar esos esfuerzos para que se quite un tabú de que yo tengo que ir a cierta zona de la ciudad para que te atiendas. Así como en estos espacios como las utopías hay parques, ejercicio, también debe haber un espacio de salud mental. Y por último, líneas de ayuda y telepsicología. Esto es algo que también lo vimos mucho como con un resurgimiento a partir de la pandemia. Se habilitaron diversas instituciones y diversas líneas de ayuda donde a día de hoy esas líneas de ayuda se quedaron. Entonces uno puede acceder a una línea de la vida que es operada por CONADIC o a través de la terapia virtual que también ofrecen los DIF, la UNAM y telepsiquiatría a través de diversas instituciones. Entonces, ese es un paso más de que ni siquiera tengas tú que salir de tu casa y también ayuda a quitarse ese estigma. O sea, yo cuando estoy solo en mi casa, sé que puedo llamar a esta línea para atender a una emergencia o a una primera asesoría. Y quitar ese estigma de, a lo mejor a mí me da pena decirle a mi familia que, oye, hoy pedí el día porque voy a ir al psicólogo, es ir trabajando en quitarle esa percepción de que esto es algo malo. Ya si entramos en programas específicos que derivan de estos planes nacionales, es el PREVENSUI, que es el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, también para la capacitación del personal de salud en detección de síntomas o ideas suicidas. Juntos por la Paz, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, y este seguramente es el que más han visto porque hay muchos espectaculares, muchos comerciales, es parte de esta estrategia integral y un programa de acción específico que justamente ya es cuando se atiende específicamente a ciertas comunidades para crear unidades ambulatorias o para capacitar también a personas que no necesariamente son especialistas, a familias o a gente que quisiera acercarse, también se brindan esos cursos. Por ejemplo, en los centros de seguridad social. Un tema de capacitación de recursos humanos. Todas estas personas, y es lo que hemos venido mencionando a través de esta plática, es que este no es un tema que solamente debe saber el doctor. Debe tenerlo tanto las personas que se dedican a recursos humanos dentro de las empresas, como los maestros, como cualquier persona que pudiera interactuar con una persona en una situación vulnerable. Entonces, es importante que estas capacitaciones, como lo están haciendo ustedes, pero a través de otros profesionales de la salud, que todos estemos informados para saber cuándo mi hermano o un amigo o mis padres presentan una señal de depresión, etcétera, y que nosotros mismos podamos ser ese detonante para brindarles ayuda, ¿no? Em, la integración intersectorial, justamente la Secretaría de Salud a través de diversas acciones se coordina con otras dependencias, les decía yo el tema de trabajo, educación, seguridad pública. Un tema muy importante es que, por ejemplo, los policías deben estar capacitados para tratar con una persona que sufre una enfermedad de salud mental. Hemos visto estos temas mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando el policía ve una persona violenta, lo primero que piensa es en desenfundar su arma. Y no debe ser así. O sea, la primera pregunta que se debe plantear a un policía es, ¿esta persona plantea un problema de seguridad
primero para sí misma y en segunda instancia para los demás. Y si la respuesta es no, entonces el policía no debe tener esa reacción agresiva en una primera instancia. Lo primero que debe decir es, esta persona entonces, aunque sí está vinculada en un problema de seguridad, también es un usuario de este sistema y también se le tienen que garantizar los derechos. Entonces, lo primero que el policía debe saber hacer es cómo hablar con él. ¿Qué le digo? ¿Cómo me doy cuenta que se está volviendo violento? ¿Hasta dónde me puedo acercar y hasta dónde esa persona ya va a entender que lo estoy agrediendo? Esa es una de las capacitaciones que también se deben de dar a los elementos de seguridad pública y que ellos deben saber cómo atenderlo, ¿no? Que su primera reacción no sea detenerlo llevando al Ministerio Público. Si veo que esta persona presenta un problema de salud, la primera reacción es que se le atienda ese problema de salud y después veremos su situación jurídica en un tema penal. Pero lo primero que voy a garantizar es su derecho a la vida y después vamos a ver todo el proceso que va a tener que seguir, ¿no? Entonces, estas capacitaciones, les decía, no solamente se brindan a través de Secretaría de Salud, también intervienen educación, trabajo, IMSS, DIF, etcétera. Hay muchas instituciones donde se puede acudir para informarse sobre el tema. Y obviamente había un comercial de la COFESE que decía que creo que sí era de la COFESE, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, aquí va a entrar mucho la medición que nosotros podamos hacer de esos datos. Les decía yo ciertas cifras acerca de que no tenemos el número suficiente de profesionales de la salud que tienen estos temas. Vimos que se duplicaron los números después de la pandemia. Todo eso sale a través de diversas instituciones que se encargan de medir esto. Por ejemplo, el INEGI. En la encuesta de censo de población, directamente ahí se integraron preguntas para un apartado específico de salud mental, que de nuevo, eso es lo mejor, no debe ser un tema aparte, no debe haber una encuesta específica para personas con problemas de salud mental, no. Cualquier persona puede presentar estos problemas y por lo tanto cualquier persona debe ser encuestada. Secretaría de Salud también publica estadísticas anuales de las atenciones que brinda a través de las instituciones públicas y hay un Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones que también publica cifras con la materia, además de los análisis que hacen acerca de presupuesto, financiación, etcétera. Lo más importante aquí es que debemos garantizar que no solamente se asigne financiamiento a las instituciones que atienden los problemas, como por ejemplo los hospitales, sino también a esas instituciones que son un tercero encargado de medir y de decirnos cómo vamos. Y eso también nos va a dar la pauta para ir delineando políticas públicas. Si el INEGI o alguna institución se da cuenta que en cierto foco poblacional, por ejemplo, en ciertas comunidades rurales de un estado, se está desarrollando un problema de salud mental, obviamente eso va a dar pie a políticas públicas para que la Secretaría de Salud sepa que ahí necesita enfocar la atención o reforzar la comunidad, etcétera. Entonces, los datos que salen de aquí van a ser muy valiosos, igual de importantes que el financiamiento que podamos destinar directamente a los hospitales, ¿no? Y por último, como parte de estos esfuerzos que realiza la autoridad coordinadora, es primero el Día Mundial de la Salud Mental. Cada 10 de octubre ustedes van a ver campañas, eventos, iluminación para ir quitando ese estigma, ¿no? O sea, como que es algo malo. Segundo, mensajes a medios, mensajes en medios, que son los espectaculares y los comerciales que hemos visto para que directamente las personas busquen apoyo, que no nos dé miedo decirle, por ejemplo, a mi mamá, oye, creo que necesito ir al psicólogo, que no nos dé miedo decirle al profesor, tengo un problema, o a nuestro jefe o a nuestros hermanos, saber que no es algo malo y que le puede pasar a cualquiera. Así como a cualquiera nos podría dar otro tipo de información, cualquiera puede sufrir de un problema de salud mental y debemos estar dispuestos a acercarnos con un profesional para tratarlo. Y obviamente materiales diversos, que es las pláticas que como esta o las que se pudieran difundir en panfletos, en podcasts, en conferencias en las escuelas, etcétera. Simplemente que la gente sepa que esto existe y que cuando tú sufres de un problema no eres el único, que hay otra gente que también lo sufre y otra gente que se dedica a apoyarte y que está ahí para ti. Estos materiales, justamente les decía yo que como parte de la no discriminación, es importante que se garanticen los derechos de todos. Entonces, aunque nosotros estamos muy acostumbrados a lo mejor escuchar de este tema, por ejemplo, en español, yo les quiero preguntar, ¿cuándo es la última vez que vieron una campaña sobre este tema? A lo mejor en una lengua indígena o enfocada a personas migrantes. Esos son sectores vulnerables que también debemos atender y que la ley nos requiere que demos el mismo nivel de atención como si fuera cualquier otra persona. Este es el dato específico del tema del financiamiento. La realidad del presupuesto que tenemos hoy, o sea, si esta dona es el presupuesto total de salud, vemos que solamente 1.3% de ese presupuesto está dedicado a la salud mental.
Bueno, Ahí ya ni escucho como modo. ruido de alguien. Que 1.3% de ese presupuesto es de salud mental, muy por debajo del 5% que nos dice la OMS. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es primero eso, garantizar que haya recursos para que se trate ese problema. Y después eso se va a reflejar en mejores hospitales, mejores profesionales, etcétera. Pero hoy en día este es como el mayor foco rojo que vemos y es como uno de los temas que yo les quiero dejar para que después lo platiquen o lo conversen con otras personas o que ustedes simplemente lo conozcan. Que las políticas públicas cuestan, los derechos cuestan, todo lo que hacemos cuesta. Y si no empezamos por destinarle el dinero apropiado, pues simplemente nunca vamos a poder atender este problema. Entonces, ese es como el final de mi plática. Este es como el mensaje que quiero que se lleven, que la salud mental, primero, es un derecho de todos y segundo, es un derecho integral. No hay salud si no hablamos de salud mental. Entonces, siempre debemos estar enfocados a que todas nuestras tareas sean colectivas, sean para quitar el estigma, para que en nuestro día a día nosotros también contribuyamos a este esfuerzo, sí, a través de las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, pero también que nosotros como personas nos llevemos ese mensaje de difundir con nuestros amigos, con nuestros familiares, que no es un tabú, que no es un estigma y que siempre hay alguien para ayudarles. O sea, que nadie se sienta aislado y que se sienta que tiene que afrontar este problema solo, como no lo haríamos con otras situaciones. O sea, nadie piensa que si me da cáncer, yo lo voy a atender solo. Sé que hay hospitales y gente especializada en eso donde puedo atender. Lo mismo sucede aquí. O sea, siempre debe haber, y es nuestro trabajo hacer conciencia de que hay gente para ayudarlos, pero nosotros tenemos que acudir. Entonces, esa es como la información que yo tenía preparada y que les expongo acerca de salud mental. Y dejo el foro abierto, no sé cuánto tiempo nos queda, pero en caso de que alguien tenga alguna duda o algo más que les interesaría platicar. Y si no, pues te cedo la palabra a Joshua Jorge en caso de que ustedes quieran dar algún mensaje adicional. Hola, buenos días. Es que no puedo poner mi manita. Aquí estoy. Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí, Yo tengo una pregunta por ejemplo, nosotros somos una fundación que se ocupa también pues de llevar programas de desarrollo psicoemocional a comunidades rurales, algunas zonas vulnerables, con esta idea de que la salud mental es un derecho. Porque pues a veces por desconocimiento, por la zona geográfica o por cuestiones económicas, pues estas personas no tienen acceso y nosotros llevamos estas terapias de 9 meses, cada 8 días. Es un trabajo profundo que busca pues realmente pues cambiar su vida, ayudarles, acompañarles, ¿no? Más que nada. Entonces, yo quisiera saber si existe alguna institución o algún em, link en internet, donde podamos bajar estas estadísticas que usted nos comentaba al inicio, que sean certeras y seguras, porque a veces también a nosotros nos piden, nosotros cuando hicimos esto, pues qué será, hace un año o dos, la sacamos del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Pero pues necesitamos actualizarnos constantemente, el mundo está siempre actualizándose, siempre está incrementando, variando cifras. Entonces, en ese sentido iría mi pregunta, ¿dónde podríamos dirigirnos como para tener, o nosotros poder actualizar nuestras cifras en cuanto a salud mental, pues que sean certeras, verdaderas, ¿no? Y las, muchas gracias. La las, verdad es que todo fue un panorama muy importante, muy enriquecedor y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, sobre la pregunta, las tres instituciones publican estadísticas públicas, tanto INEGI, Secretaría de Salud como el Observatorio. No tengo ahorita los links, pero se los voy a dejar en las referencias de la presentación y se las compartimos en caso de que la quieran referenciar o que la quieran usar para para consultarla. Pero yo me llevo eso, para añadir los tres enlaces donde pueden consultar la información y que tengan la estadística así certera. No todas se actualizan anualmente, pero al menos las del INEGI sí es constante que las están actualizando. Ok, bueno, gracias.
Si quieren, voy a leer otra pregunta que alguien puso en el chat que decía Berenice Montoya, ¿qué podemos hacer para romper las ideas de ser personas de cristal que a veces se atribuye a los adolescentes? Eh, Ese es un tema también que veíamos mucho en quitar el estigma. O sea, esto es un cambio que sí se dio generacionalmente. Antes era muy común que a las personas les daba miedo, incluso como que criminalizaban a las personas que pedían ayuda, como pasaba con otros temas, por ejemplo, de salud sexual. Entonces, primero esta es una parte de concientización, o sea, que nosotros como personas jóvenes tenemos que hacer esa labor de hablar, sí, con nuestros pares y con nuestros compañeros, pero también de aquí hacia arriba, con nuestros padres, con nuestros abuelos, para darles a entender que primero, no es algo malo. Y segundo, que le puede suceder a todos, que así como nos puede suceder a nosotros, les pudiera suceder a ellos y que nosotros vamos a estar apoyando. Entonces, es parte de estas campañas, es mucha concientización y segundo, saber hacia uno mismo que aunque hay otras personas que me dicen que a lo mejor soy menos o soy de cristal o que soy algo por quejarme, la realidad es que no. O sea, así como hay un problema de salud que se puede presentar, esto es un problema de salud. Entonces, no es para estigmatizarlo, es para que nos atendamos, para que acudamos a las instancias. Entonces, no hay pena y no debe de haber vergüenza en levantar la mano y decir, yo necesito ayuda, porque levantar la mano y que alguien nos apoye, 100 veces va a ser mejor que una vez que esto ya sea un tema crónico o crítico y que llegue a una instancia distinta. Entonces, nunca nos debe dar pena ni platicarlo, ni hablarlo con nuestros jefes, con nuestros padres, en foros como este. No tiene nada de malo, no es ni un tema sucio, ni un tema tabú, ni un tema de violencia, simplemente es un tema de salud. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo, pero también saber que no estamos diciendo algo malo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta acerca de los instrumentos como jurídicos o de las estadísticas, cualquier cosa que quieren que comentemos. Súper. Entonces, yo me entiendo que la sesión va a quedar grabada en caso de que la quisieran después referenciar. De todos modos, yo me llevo el tema de la presentación para compartírselos y que tengan la información. Y obviamente siempre mi contacto está en Centro Mexicano Pro Bono y con los organizadores para que después, si les llegara a surgir alguna duda, con toda confianza me la puedan mandar por correo electrónico. Y si es necesario que después ustedes les gustaría que hagamos una sesión de seguimiento o una capacitación sobre un tema relacionado, pues con gusto lo pueden proponer y con gusto lo podemos organizar, no pasa nada. Entonces, te cedo la palabra, Joshua, no sé si tú quieres algo más. Muchas gracias, Hugo. Pues nada más añadir que me parece súper importante el que brindes estas herramientas y sobre todo que tengan este acercamiento no solamente a las instituciones, creo que también de manera personal el ser consciente justo de la importancia de la salud mental, pues es algo súper importante que que se rompa tal vez como lo que decías con este estigma que en ocasiones hay y que obviamente pues no todos tenemos a lo mejor el mismo acceso a esto y que existan estas herramientas que sean accesibles, pues me parece genial. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos, a todas las que nos acompañaron el día de hoy. Voy a dar un breve anuncio ya final en donde pues quisiéramos darte este reconocimiento, Hugo, que es por haber impartido la actividad de capacitación Derecho a la Salud Mental a el ponente Hugo Aciel Villanueva Garza. Este documento va firmado por la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Este documento te lo vamos a hacer llegar por correo electrónico, Hugo. Te agradecemos mucho por esta intervención. También me gustaría agradecer a Centro Mexicano Pro Bono por también habernos acompañado y por brindarnos este nexo que tenemos con ustedes. Y bueno, no sé si también Abril quisiera compartir algo para finalizar, algo para cerrar la sesión, sino para que ya demos por concluido nuestra capacitación del día de hoy. Solo agradecerles mucho, Joshua y Hugo, por la capacitación, estuvo muy interesante y agradecerle también a todos los que participaron, creo que fue muy enriquecedora y pues sí, como comentaban, pues aquí estamos muy al pendiente de si nos llegan a mandar algún correíto, nosotros podemos contestar muy rápido. Gracias.
Gracias a ti, Abril. Y bueno, ya saben, la capacitación del día de hoy la van a encontrar en unas semanitas, unos días posteriores a esto. Una vez que Hugo nos comparte también el material, pues nosotros con gusto se los estaremos haciendo llegar. Cualquier duda nos pueden estar escribiendo. Y bueno, les agradezco mucho por haber estado el día de hoy. Que pasen una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Y gracias por habernos acompañado.